Buenas tardes a todos, aquí estamos con Margarita del Valle Huerta, una testigo muy especial de las apariciones de San Sebastián de Garabandal. Yo creo que antes de empezar, Cuca, si te parece, y Margarita, vamos a empezar con una oración para que esta entrevista tenga muchos frutos que seguro que las va a tener. Estupendo, nos parece estupendo. Cuca. Venga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal, que hoy está aquí presente. Perfectamente. Y muy Bueno, contenta. la Virgen siempre está. Siempre está. Pero hoy está contenta. Hoy está contenta. Hoy está contenta. Eso siempre es bueno. Bueno, lo primero yo creo que, Cuca, tenemos que agradecerle a Margarita que esté con nosotros, porque la verdad es que este testimonio nos hacía tanta ilusión. Pues nada, muy bien, aquí estamos para lo que queráis, lo que yo pueda aportar. Que es mucho. No sé si es mucho o poco, pero lo que pueda. Yo creo que vamos a empezar porque nos cuentes cómo llegas tú a Garabandal. Pues yo a Garabandal llegué completamente de una manera circunstancial. Estábamos haciendo senderismo con el padre de una amiga mía y sus hermanos, porque era un verano que era muy lluvioso y solíamos ir a Picos de Europa, pero como llovía mucho y era tiempo de niebla y estábamos acostumbrados a caminar en verano, nos dijo este señor: mira, podemos ir por la zona del Nansa, que en Tudanca está mi amigo José María de Cosío, tiene ahí una casona estupenda, le voy a llamar, vamos a verle y de paso caminamos. Llegamos a Tudanca, llegamos hasta el fondo del valle y no se hablaba de otra cosa en todo el valle. Porque además, aunque los pueblos estaban muy próximos, los desplazamientos no eran como ahora, que algo que está a 5 o 6 kilómetros nos parece que eso no es nada. Ah, pues a mí me ha dicho el panadero que se ha aparecido la Virgen, pues ha pasado el de la fruta y me ha dicho esto. Y dicen que hay unas niñas que ven a la Virgen, y entonces como íbamos sin rumbo, pues vamos a ver qué pasa en Garabandal. ¿Y qué fuiste? ¿Con el padre de...? Fuimos con el padre de mi amiga, una de sus hijas, su hijo y yo. Íbamos 4 personas. Y fuimos a Garabandal, y fue llegar a Garabandal y allí se abrieron los cielos, porque allí empezaba a llover de una manera terrible. Y la lluvia nos cogió cuando estábamos llegando al pueblo, evidentemente desde Cosío a Garabandal caminando, porque allí no había otra forma no había otro medio de transporte. Y cuando llegamos al pueblo, pues lo que es que escurrías la ropa y salía agua, y claro, nosotros éramos que teníamos pues 14 años, tendríamos 14 años. ¿Y qué os parecía con 14, 15 años? Bueno, pues fue llegar a un pueblo que parecía un pueblo fantasma, porque no veíamos nada en ese momento, veía una pobreza tremenda, y alguien nos dijo que había una taberna que era la taberna del padre de Mariloli y de Ceferino, ¿no? De Ceferino, exacto. Llegamos allí y claro, el padre de mi amiga estaba preocupado porque estábamos empapados. El agua nos salía por los zapatos, pues a ver si nos daban algo caliente. Y no había nada. No había nada. Aguardiente y poco más. Ya Vicente. Aguardiente y poco más. Entonces preguntamos un poco cómo era todo aquello y nos dijeron que había aparición o no, que si las niñas... Claro, porque te dijo que era el padre de una de las niñas. Sí, no sé, eso ya no recuerdo si nos lo dijo él o alguien que estaba en la taberna, y preguntamos y nos dijeron que, bueno, que si las niñas recibían la llamada, que había estas, y si no, que no. Entonces en ese momento llegó un grupo de vascos, que eran 5 o 6, que venían con unas copas encima. Y decía, pues si es cuestión de llamada, nosotros hacemos la llamada. Y empezaron a atacar un silbato. ¿Sí o no? Les faltó un poco para que los tirasen por un barranco. Efectivamente, estuvimos allí un rato y en un momento determinado ya la lluvia había parado y que las niñas han recibido la llamada y que están en éxtasis. Entonces salimos y fuimos para allá. Tras de ellas eran aquellas marchas estáticas que iban caminando. ¿Y qué viste? Pues mira, yo vi a 4 niñas vestidas como unas niñas de aldea, de pueblo, que te llamaba la atención la pobreza en general que había en todas partes. Iban a un paso muy ligero, mirando hacia arriba como hablando con alguien. Y todos los demás aquel día yo creo que... Y todos los demás detrás. Y todos los demás detrás del pueblo, porque en aquella primera vez que yo fui, de extranjeros, como digo yo, estábamos nada más que los vascos y nosotros. Y aquello duró horas.
¿Horas? ¿El éxtasis duró No mucho? sé si horas, pero mucho tiempo. Ahora no tengo yo conciencia si fue tiempo, pero recorrieron todas las calles. En un momento determinado entraban en una casa. ¿Te chocó la postura en que iban con el cuello muy flexionado? Me llamó mucho la atención porque la idea que tienes de apariciones es la niña o los videntes arrodillados Y ya está, y claro. y ya está. Y claro, que ves aquello, pues sí. Simplemente pues te llama la atención. ¿Iban las niñas agarradas del bracito? Creo que aquel día no iban agarradas del brazo, iban cada una por su cuenta. ¿Dónde fue? ¿Estás arriba en los pinos o por el pueblo? No, eso fue por el pueblo. Por el pueblo. Eso fue por el pueblo. Y bueno, nos marché, aquello ocurrió, y para que os deis idea cómo era el pueblo y cómo era el acceso a Garabandal, ya porque en Garabandal no se podía quedar a dormir, no había dónde, nos íbamos a quedar a dormir en Cosío. Sí. Nos había hablado el padre de esta amiga mía con alguien que tenía una casa que era aceptable y nos alquilaba unas habitaciones aquella noche. Y bajamos a Cosío y empezó otra vez a llover. Y en el último repecho la pendiente era tan terrible para llegar a Cosío que dice se dice, oye, niñas, aquí o nos matamos o nos sentamos y nos escurrimos como todo. O sea, ese era Garabandal. Y bueno, pues para que os deis idea como anécdota de lo que era el pueblo, cuando llegamos a Cosío, a la casa, la señora de la casa nos vio con aquel aspecto y dice, estas niñas le va a dar una pulmonía. El hermano de mi amiga era un poquito mayor que nosotros y el problema era con las niñas. Sí, claro, porque eran más pequeñas. Bueno, pues nos prepararon con una parafernalia tremenda un baño para las niñas y era al más puro estilo este. Sí, con lo que era agua. Con lo que era nos prepararon agua caliente y en una habitación que no había ni cuarto de baño y nos prepararon el agua caliente. En Cosío tampoco había baño. Allí no había, desde luego, en esta casa donde estuvimos no había, ya te digo, el baño era como la puerta mucho más pequeño, que cabía poco más, además yo creo que era como de estas de madera que vemos, digo, si esto es como el oeste, contaba yo luego, cuando llegué a mi casa, que nos meten allí y nos echan el agua. Entonces, bueno, pues llegas a casa, cuentas lo que has visto, y allí estaba una tía mía y dice, uy, esto hay que ir a verlo. Entonces esta tía mía, Margarita Huerta, fue a Garabandal, volvió entusiasmada, y durante ese verano ya fue muchas veces. Allí conoció al padre Andreu, también a raíz de esto conoció al padre Rodrigo, y ella siguió, se entusiasmó desde el primer momento. Y en mi familia hubo de todo. Sí, gente que creía. Porque además, como estábamos prácticamente al lado, que todas las distancias no son las de ahora, pues prácticamente fueron mis padres, mis tíos, todos, y allí había división de opiniones. Sí. Pero mi tía desde ese momento fue una asidua de Garabandal hasta que es más acabó haciéndose una casa. Ah, sí. ¿Y tú fuiste con 14 años? Y esto fue con 14 años y yo después pasé muchos meses sin ir. Y yo creo que fue la Semana Santa siguiente, pues mi tía, las vacaciones, ella entonces estaba trabajando. Sí, os ibais a la casona familiar, ¿no? No, sí, mis padres vivían en Asturias, entonces todavía estábamos en el colegio. Y cuando llegaba mi tía ya iba a Garabandal, y como era una mujer muy decidida, pues oye, pues los sobrinos, los que quieran venir, que vengan conmigo. Entonces ya cuando volví, yo creo que fue la segunda vez, ya fue en la Semana Santa del año siguiente. Y como ella ya era muy conocida y tenía conocidos en el pueblo, pues nos quedamos en una casa varios días, en la casa de una tía de Conchita. ¿De Maximina? De Maximina. Y cuando llegamos, ayudamos con una especie de moral. Bueno, que es un cielo de mujer. La señora era, vamos, y además muy sabia y sabe muchísimo. Y cuando ya nos pues cenamos, porque llevábamos, como sabíamos que allí no había nada y no se podía hacer gasto, ibas con la leche condensada para mezclarla con agua, los bocadillos y todo eso. Y ya cuando nos vamos a la casa de Maximina nos dice, bueno, si por la noche hay ruido, no os asustéis. Si es arriba, los ratones. Si el ruido viene de abajo, las cabras. Madre mía. Y entonces sí, en aquella ocasión ya realmente vi más cosas porque estuvimos varios días estando en la cocina de la casa de Loli, porque habían tenido ya la primera o la segunda llamada, no sé cómo era entonces, porque no estabas en ello. Claro. No estabas, pero no estabas, sí, tienen que recibir las llamadas, pero y estabas hablando, puedo estar hablando con Loli en la cocina, con todos, y a mitad de palabra se callan. Sí, entonces sale de casa. Impresionaba eso, ¿no? Impresionaba, Impresionaba. Tiene que impresionar. Caía como...
caían a plomo completamente y sale a la calle y luego por otros caminos empezaron a salir las otras 3 niñas y todas juntas otra vez. Y coincidían a la vez todas. Coincidían a la vez, yo no sé, parecía que cada una de su casa y empezaban pues yo creo que en aquella ocasión creo que es la primera vez que yo les vi rezar el rosario en marcha. Sí, era muy bonito, pero era como... no os puedo decir que yo en aquel momento pensé que era bonito, pensé que era algo... No, era como que raro. No, y no tienes tampoco, tienes los años que no tienes criterio para saber qué es aquello, pero sí dices, pero ¿esto qué es? Y sobre todo te llamaba la atención el hecho de que dices, si es una aparición, ¿por qué no se caen? Están quietas y están hablando con la Virgen. Era el movimiento. Y no se cansaban. Y no se cansaban. Los demás íbamos todos mirando para el suelo a ver si nos caíamos con alguna piedra. Bueno, nosotros éramos muy jóvenes. O sea, que tú eres testigo de que las niñas caminaban para adelante, para detrás caminaban y no para se adelante, caían. para atrás, no se caían. Y después yo creo que ya en ese viaje, que estuvimos allí 4 o 5 noches, es cuando también vi por primera vez, cuando daban objetos a besar a la Virgen, les daban eso debía de ser impresionante. medallas, es como si a ti te roban una joyería y todo está mezclado. Todo ahí en una bola. Los rosarios todos mezclados y cómo los rosarios, cadenas, alianzas, de todo. Y cómo cuando les daban, las sacaban y dices, pero bueno, esto que... Lo impresionante era cómo lo sacaban y luego a cada uno nos daban lo nuestro. Eso lo viste. Si me equivocase, no. Sí, no, la verdad es que eso lo vi. Eso es emocionante. Sí, y dice, esto desde luego que hay algo que, bueno, pues yo creo que la palabra que lo que yo sentía en aquel momento era que me sobrecogimiento. Qué bonita la palabra sobrecogimiento, sí, que te sobrecogía. No sé si era piadosa o era de miedo o de qué era, pero te sobrecogía. Así es. Y la gente que rodeaba los éxtasis, había mucho respeto, ¿no? Mucho silencio. Sí, no, aquello es que te dejaba sin hablar, ¿eh? ¿Sabes lo que es simplemente la caída de las niñas en éxtasis? Yo recuerdo de Mariloli en la cocina de su casa. Te deja medio muerta. Te deja. Sí. Y bueno, después ya claro, éramos mis hermanos y yo éramos estudiantes, pues acabamos las vacaciones de Semana Santa y en el verano volvimos otra vez con mi tía y a partir de ahí ya fui menos porque creo que en aquel verano cuando fuimos, pues claro, con los ruidos de unos de otros, en primer lugar nos pasábamos la noche, si había éxtasis podías estar 2 o 3 horas agotados, porque no dormíamos, luego ibas a dormir y empezaban los ruidos Sí, pero eso es muy bueno que lo cuentes, porque para reflejar un poco que las niñas, a pesar de todo el trajín que tenían, porque ayudaban en el campo, iban a la escuela, ayudaban en el campo, no dormían y no se cansaban. No dormía. Y entonces a raíz de aquel viaje llegamos a casa agotados. Que yo creo que entramos por la puerta que mi padre dice, a estos chicos les han hecho algo. Creo que dormimos como 17 o 18 horas seguidas. A dormir, claro. Y mi padre, pues acabó aquí esto, ¿no? Porque no puede ser. Pero al año siguiente volví. O sea, que tuviste desde el año 61 hasta el 65. No, tanto no. Yo creo que fui en el 61, que fue en el que empezaron, el 62 en Semana Santa y en el 63. Después volví muchas veces, pero ya no con estas. Y después cuando volvimos, que yo creo que esto fue en el 62, creo que fue en el 63, fuimos también no en plena temporada de verano, que ya había mucha gente, había relativamente poca gente, y estaban mis padres, estaba mi tía, estaba un tío mío, estaba Ceferino, el padre de Loli, y las niñas tuvieron el éxtasis en la iglesia, en el atrio. Lo conocéis como piedras, ¿no? Se cayeron. Y como estábamos, creo que estaba también el hermano de Conchita, estábamos pocos para que viésemos que aquello era, intentaron entre Ceferino, mi tío y el levantarlas sin nada, ¿no? O sea que el cambio de peso era evidente. El cambio de peso era evidente, eran incapaces de moverlas. Y después sí es cierto que, a ver si tienen heridas. Nada, ¿no? Nada. Eso me gusta mucho que lo digas, porque eso lo nombro yo mucho en los encuentros. No tenían heridas, eso lo ha certificado, pues lo certificas tú, testigos, compañeros, sacerdotes. Es que todos los testigos dicen lo mismo. No tenían heridas. Y ya te digo, yo sin entusiasmarme, y luego, más que nada, yo tenía, la palabra que yo puedo explicar de aquellos años es lo que os he dicho antes. Sobrecogimiento.
Y te chocaba un poco cómo volvían del éxtasis, porque volvían de repente. Volvían de repente, nada, como si no hubiese pasado nada. Es como... Y no recordaban nada. Eso es lo que me iba a preguntar, no se acordaban de nada. No, les preguntabas, seguían a lo mejor en la conversación que estabas, es decir, Antes a continuación no se habla, no, cuando salían del éxtasis no se hablaba del éxtasis. Es impresionante. O sea, ya seguían en la conversación anterior al No sé éxtasis. si la conversación anterior, pero si no era la conversación es como si no hubiese pasado nada. Con ¿Cómo toda la estás? Dame un normalidad. vaso de agua. ¿Con cuál de las 4 tuviste más trato, Margarita? Bueno, pues yo con la que más trato he tenido estos últimos años con Jacinta. Con Conchita, mientras cuando ella empezó a ir a Fátima y vivió mi tía cuando estaba Conchita iba siempre a verla a Fátima y yo la llevaba. Y coincidías con ella. Porque siempre coincidíamos, yo a mi tía la llevaba 2 o 3 veces. O sea que tú la has seguido viendo a Sí, Conchita. a Conchita sí, después desde el 2003, que fue el último año que fui a Fátima con mi tía, que fue el último año que Claro, porque Conchita querría mucho a tu tía Margarita. Sí, ¿no? mi tía Margarita la quería mucho. Yo creo que Margarita, con todos sus defectos y sus cosas, fue una persona muy de Garabandal. Luego tuvo sus fallos, que yo ahí me enfrenté mucho con ella, pero yo creo que lo que haya podido hacer siempre de buena fe. Aunque yo me haya peleado con ella, porque había cosas... Y entonces tú trataste con Conchita, pero luego con Jacinta... Y luego con Jacinta cada vez que viene hablo con ella, claro, es que ya viene más. Viene Claro. más. Y luego con Maricruz tuvo un problema de pulmón. Y la trajo mi tía aquí a Madrid para que la tratasen en un hospital. A Maricruz. A Maricruz. Entonces yo a Maricruz, y además Maricruz la llevaba a mi tía Margarita a la casa de mi abuela en Asturias. O sea, yo las he visto a estas niñas en casa de mi abuela. A Conchita no, a las que fueron a casa de mi abuela yo creo que eran Loli y Maricruz. Y Jacinta, yo solo cuando tengo más relación con ella. Jacinta es muy dulce. Jacinta es muy dulce y Jacinta yo hablo con ella, el año pasado la llamé, pues estaba en casa de Sofía, íbamos a llamar a Jacinta, la llamé y es que me da la sensación de que estoy hablando con una niña de hace, vamos que a ver, es una mujer hecha y derecha, que estás hablando con la niña de los años 60. Qué bonito. Y recuerdo otro detalle de Jacinta, ahora que hablas de ellas, ella se casó con su marido y... Es encantador, lo conocimos este verano. Encantador. Yo después, las veces que he coincidido con Jacinta en Garabandal, no estaba él, pero recuerdo cuando se fueron a Estados Unidos ya casados, que yo no sé si se casaron por poder y luego vino, no sé exactamente cómo fue, pero fueron a despedirse a casa de mi tía. Ay, qué de ella, bueno, que se iban, y la recuerdo aquello, que además yo en aquel momento muy crítica con mi tía y con todo lo que podía venir de Garabandal, y tengo que decir que me acuerdo de aquella despedida como si se despidiese, pues como te despides de tu madre, hasta luego, adiós, o sea, con una sencillez evangélica. Sí, fíjate. ¿Y cómo eran las familias? ¿Cómo era? ¿Conociste a Aniceta, la madre de Conchita? Aniceta la conocí poco, Aniceta era todo un sargento. Aniceta cuidaba a la niña, vamos, ¿de qué manera? A mí Aniceta me parece un personaje. Es un personaje de Garabandal, un personaje muy de la época, una mujer muy recia. Bueno, muy recia, pero que tenía las cosas muy claras, ¿eh? Que ella había educado muy bien a su niña. Por eso precisamente, que era muy recia, tenía las cosas muy claras y había que hacer las cosas como ella decía. Y al que ella imaginaba que iba a ver a Conchita por curiosidad malsana, no le dejaba pasar de la puerta. Claro. Me encanta, yo soy una fan de Aniceta. Claro. Y después, bueno, a Ceferino también, porque siempre aterrizábamos en casa de Ceferino. Y después La madre de Jacinta era también muy agradable, ¿no? Yo de los padres de Jacinta no me acuerdo. Los conoces menos. Los conozco menos. Y luego me acuerdo mucho de la madre de Maricruz. De Pilar. De Pilarona, Pero cuando yo tuve más relación y conocí más a Pilar fue ya a partir de qué año, en los años 90, cuando ya mi tía no se manejaba ella sola, que yo la llevaba a Garabandal. Ay, entonces trataste... ¿Y cómo era Pilar? Cuéntame. Bueno, Pilar era una mujer de un genio terrible. Una de las veces que fui a llevar a mi tía, además cuando le iba a llevar a lo mejor me quedaba 2 o 3 días, y una noche que llegó alguien, gente joven, pues lo que es la gente joven, no sé si hizo un botellón, pero hermano un cierto joven, y a la mañana siguiente está en el balcón de su casa, en su balcón, que era donde estaba la Pilar, ¿qué tal? En este pueblo no hay hombres, porque si hubiese hombres esto no hubiese ocurrido. Esa era Pilar. Sí, y a Maricruz la trató mal porque decía que todo aquello era un cuento, que era mentira. Y no creía en las apariciones, ¿tú crees, Pilar? Yo creo que no creía. Y después, porque en esa época te decía, las cosas que están pasando aquí en este pueblo,
Esto es que aquí la Virgen no vino. Porque Sí, si no, sí. no pasaban estas cosas, que a lo mejor eran cosas, pues como esto, que una gente joven pues había ido, había armado cierto escándalo, vamos, tampoco Pero me escándalo. parecía ya Pero contradictorio. ya le luego, parecía contradictorio. luego, hablando con Maricruz, te cuenta que su madre, por ejemplo, que la llevaba a misa Cosío, que luego Sí, no, en ese hizo aspecto sus sí, pero promesas. yo creo que Pilar de lo que protegía a Maricruz era de las apariciones. Sí. Sí, que a ti no te puede estar Bueno, pasando. a esto. lo mejor también la Claro. protegía porque tenía un poco de miedo, porque era más delicada. Era más porque tenía delicada una- por lo que quieras, pero yo no creo que Pilar fue. Yo creo que en Garabandal en aquel momento todo eran buenos católicos. Sí, era un pueblo muy religioso, Un pueblo ¿verdad? religioso y el párroco de entonces yo creo que- Cuéntanos del párroco, que a mí me encanta, el padre Marichalar. Del padre Marichalar os puedo decir poco, sí le conocí porque cuando... ¿Y cómo es? Pues era el típico, para mí, lo que yo percibí de él, que era el típico párroco de pueblo, muy bonachón, muy bonachón y queriendo ayudar a todo el mundo y preocupándose mucho por los pobres. Realmente creo que fue el único que intentó ayudar a las niñas y tenerlas un poco bajo su tutela, que desde mi punto de vista y ahora con la perspectiva de los años, yo creo que uno de los problemas que hubo en Garabandal, que no hubo una dirección que las arropase espiritual, que las arropase dirigiera. Bueno, yo que creo las que dirigiera. también al padre Marichalar, pobre, le pilló todo A él esto. le pilló todo esto. Sí, y porque- era una época que, yo no sé si eso es la verdad, pero yo he leído que los sermones antes los mandaban directamente de lo que tenían que decir los sacerdotes de Ah, los yo eso pueblos. fíjate que no... Sí, yo lo... sí, No lo o sé. sea, hay No, eso cosas no te lo muy puedo decir, curiosas. no lo sé. Pero yo creo, fíjate, que al pobre padre Marichalar se le desbordó todo. O sea, Se le pasó desbordó de- completamente. Claro, pero esto os digo que lo digo ahora con un poco con la perspectiva de los años, entonces con los años Pero es yo que estas tenía, cosas tienen ni que me- desbordar. claro que O sea, es que sí. tiene que ¿Tú desbordar. recuerdas? Como si ¿Tú pasara ahora, ¿Tú desborda. recuerdas la época de las negaciones de las niñas? ¿Viste eso? La época de las negaciones yo no las viví. Sé que hubo la época de las negaciones porque cuando la época de las negaciones yo estaba en Madrid y vivía, porque yo soy asturiana, estudié la carrera en Santiago y luego me vine a Madrid trabajando en lo que era entonces el Hospital del Rey y vivía en casa. Sí, porque tú eres viróloga, ¿no? No, yo soy farmacéutica. Lo que pasa es que me dediqué siempre a análisis clínicos y luego al medicamento. Y claro, en casa de mi tía se reunían los garabandalistas, como ya están aquí. Bueno, pues te digo una cosa, Y yo- estás en manos hoy de garabandalistas. Escuchaba, yo no estaba en el meollo que se reunían y hablaban, pero claro, porque además sobre todo solían Esa ser- va a Pues estar. ahora Sábados y ya domingos. ahora la has hecho parda, porque ya eres de Iniciativa España. Ahora eres O sea, garabandalista. Eres garabandalista, eres Iniciativa Internacional España con Garabandal. Pues muy bien. De lo cual estamos muy orgullosos porque somos unas enamoradas de Garabandal. Pues me alegro muchísimo. Y entonces, pero os cuento lo que en esa época yo escuchaba, porque además solía ser sábados y domingos, que era cuando estaba haciendo la especie de análisis clínicos, y sales de la facultad con unas ganas de aprender. Como trabajábamos hasta los sábados por la mañana, pues yo los sábados y domingos estaba estudiando muchas veces y yo me enteraba de todo lo que pasaba aunque no participaba. Ah, vale. ¿Y qué te enteras? Bueno, pues entre otras cosas de las negaciones, que aquello no podía ser, que era del diablo, que no podía, que aquello era verdad, pero claro que yo fue un shock tremendo para todos ellos. Después también me enteré que cuando murió Juan XXIII y la elección cuando murió Pablo VI y salió Papa Juan Pablo II, estaban muy disgustados. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque Conchita había ido al Vaticano, la habían llevado, pues, Sí, y sí, estuvo con el cardenal Ottaviani. Sí, con Ottaviani. Todo el grupo. Y Pablo VI. Y la de frase alguna tan manera, bonita. plena. La frase la tan frase que bonita, yo claro. creo la que historia sí. muy bonita. Y entonces, ¿qué ocurre? Ellos estaban convencidos, porque además ponían fechas, que es un poco lo que me hizo a mí retroceder mucho de la verdad, que ponían fechas a determinados acontecimientos. Ya. Y claro, ¿Pero esas fechas que nos ponían las niñas? no las ponían las niñas, no, es que ahí está donde a las niñas, lo que os decía, quizás como no tuvieron esa dirección espiritual, que las quitase un Qué poco, importante es eso. que les quitase un poco la paja, pues todo el mundo se consideraba intérpretes de lo que decían las niñas. Es que claro, Porque no es que ellas lo dijesen, pero después como no se Pero sí, entendía, Perdona que insista en esto. Esto es muy Tú importante. eres Sí. de las que piensas que si hubiera esa dirección espiritual, las niñas hubieran sabido interpretar mucho mejor todo. y sobre Es que podían malinterpretar lo que les decía. eso por una parte,
pero quizás quien malinterpretaba, o no digo malinterpretar, interpretaban lo que querían, lo que andaban alrededor. Claro. Ah, no, es que esto no lo entendemos, pues vamos a preguntarle a fulanita. Y además es que hemos hablado con Aniceta y Aniceta dijo eso. Aniceta no es la vidente. Claro. Aniceta puede tener su percepción, pero no es lo que les ha dicho. Esto es muy importante. Y la gente se interpretaba ni era teólogo ni era nada de nada. Ni era nada. Sí, Claro. le faltó la dirección espiritual, pero claro, faltó porque yo creo que en ese momento las niñas no estaban apoyadas por nadie. Pero no solo les faltó a las niñas, les faltó a toda la gente que creía en las apariciones. A toda la gente que creía, claro. Y yo recuerdo una conversación, es una carta que cuando se murió, espera que se me ha ido la cuestión. Vamos a seguir. Entonces ellos estaban convencidos que como el aviso y el milagro y todo iba a ser eminente, que iba a ser en los próximos años, pues ya tenían su visión de cómo iban a ser las cosas. Entonces necesitaban un papa que los apoyase, y ese papa era Ottaviani. Ottaviani tenía para ellos, y en el momento que Ottaviani no fue papa, se vinieron abajo. Pues mira, yo ese detalle no lo sabía. Se vinieron abajo, es más, tengo yo una carta que si la localizo sin deciros de quién es, os leo un párrafo donde habla del recién nombrado papa, que esto para nosotros no es bueno, y además es un papa modernista que viene del este, y luego madre mía, quien escribió esa carta os puede decir que fue la persona más floja de Juan Pablo II. Ya. Pero de momento fue una contrariedad y ciertamente y no estaban conformes con él y criticaban algunas de las cosas que hacía. Unas críticas moderadas, también tengo que decir. Por ejemplo, no entendían cómo, si Juan Pablo II era un papa como debía de ser, mantenía a Casaroli como secretario de Estado. Fíjate para ellos, es que eso no lo entendía nadie. Bueno, sí, pero ahora voy a contar otra cosa que ocurrió a continuación. Entonces, entre los garabandalistas había un alemán que era alemán, pero de origen polaco. ¿Fowler? No, se llamaba, pero cuando me acuerdo os lo digo, no era Fowler. No. Y conocí a Juan Pablo II, lo había conocido en Polonia, no era de ese grupo íntimo de los de Juan Pablo, pero sí lo recibió. Y que cuando se enteran de que este señor va a ver al Papa, le llaman a capítulo, le tienes que decir que por qué tiene a Casaroli, ¿por qué? Porque esto no lo hace bien, porque bueno, ellos se encontraban en disposición casi de corregir al Papa. Llega este señor alemán, en cuanto llega que ha vuelto, pues hay que hablar con él. Lo único que escuché yo les dijo que lo único que había aprendido después de hablar con el Santo Padre es que sin conocimiento de causa no volvería a criticar a nadie. Ah, mira. Qué buena respuesta. Esa fue buena. Ahora, si después ellos supieron algo más, yo no lo supe. Yeah. Pero de ese viaje salió eso, que sin conocimiento de causa no volvería jamás a criticar a nadie. En cosas importantes, claro. Claro, es que para Conchita fue impresionante el viaje a Italia, a Roma, a conocer a Ottaviani. Sí. Y tendría muchas expectativas. Fijaros cómo serían las niñas de Inocentes que contaba mi tía que en un viaje que fue con ella, que después fueron no sé si iban a San Giovanni Rotondo, a donde Madre Esperanza, pues iban con el tiempo muy justo y querían hacer tantas cosas que el conductor se saltó todos los límites de velocidad. No corras tanto, fulano. Y creo que dijo Conchita con la mayor inocencia, como yo tengo que avisar el aviso no nos puede pasar nada. Así que mira, pero eso que es sí, pero son anécdotas que te reflejan pero la inocencia de las niñas. Son anécdotas que te reflejan la inocencia, pero también son anécdotas que te reflejan que las niñas tienen fe en la Virgen y que esto va a suceder. Claro. Pues claro, ahora, ¿cuándo? Pues no lo sabemos. Bueno, es que el aviso, mañana nos podemos morir. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados como si fuese a ocurrir mañana, y de todas formas sabemos que estamos hacia el fin de los tiempos, que la parusía es bíblica y tiene que venir. Sí, porque no estamos en un buen momentito. Que el momento es terrible, pero es que eso mismo, que el momento era terrible, porque claro, no nos olvidamos que claramente las cosas entonces aquí han cambiado mucho. Pero entonces, ¿cómo estaba la compañía de Jesús? ¿Cómo estaban los jesuitas en los años 60? Oye, por cierto, ahora que hablas de los jesuitas, dime con qué sacerdotes coincidiste, ¿recuerdas? Pues mira, yo recuerdo con el padre Andreu, por supuesto. Sí, con el padre Ramón. Con el padre Ramón es con el que más... ¿Cómo era el padre Ramón? Pues mira, el padre Ramón... aparte de guapísimo. Aparte de que era guapísimo. Dicen que cuentan que era el enamorado de una señora muy
muy conocida de España. Bueno, sí. Dicen que estaba perdidamente enamorada de una señora del padre Ramón Andreu y el pobre padre era sacerdote. Era sacerdote, pues es posible. Porque Mira, dice que era muy guapo. Mira, era sacerdote. guapo, era simpático, era un hombre Muy preparado. muy preparado, y a mí lo que más me gustaba del padre Ramón es que era muy equilibrado. Fíjate qué buena palabra. Era muy equilibrado porque es lo que os digo en estas cosas, es fundamental que haya abogados del diablo y gente que no... Equilibrada, sí. Que mantenga el equilibrio. Que mantenga el equilibrio. Equilibramente corazón. Sí. Y uno de los motivos por los que ya Garabandal a mí me hizo mucho daño en aquel momento, vamos, me sentí Sí, fatal. porque nos has intrigado, ese motivo. Pues el motivo fue porque como las cosas, los acontecimientos iban tan deprisa, yo quería estudiar farmacia. Yo soy asturiana y en Oviedo no había farmacia. Y me tengo que ir a estudiar tengo que irme fuera de casa. Y el sitio normal donde yo tenía que haber estudiado farmacia era en Madrid, porque de niña estuve aquí en el colegio, yo vivía, como tengo una hermana sorda y no había colegios de sordos nada más que en Madrid, para que ella no estuviese sola, estaba aquí, vivíamos en casa de mi abuela donde estaba mi tía. Y mi padre dijo que a Madrid que no venía porque mi tía nos dividió a todos en dos categorías, buenos y malos. Si crees en Garabandal, tienes fe. Entonces, si quieres en Garabandal, te favorezco. Y si no, si las no, has hecho para. Entonces les dijo a mis padres, que recuerdo yo una discusión casi no violenta, porque mi padre no era un hombre, era muy equilibrado, poco más que les dijo que yo no podía estudiar y menos fuera de casa, porque las cosas iban a venir tan rápido que no iba a dar tiempo a acabar la carrera. Y que además no solo eso, sino que es que teníamos que estar en casa preparándonos, casi haciendo sacrificio de la noche a la mañana Por todo lo que venía. por todo lo que venía. Claro. Y fue una discusión muy violenta. Yo creo que consecuencia de todo aquello, en vez de venir a Madrid, me fui a Santiago de Compostela. Ah, pero bueno, tampoco lo hiciste mal. Para mí era ideal, porque en aquel momento, para cualquier estudiante, Era las dos ciudades universitarias por excelencia eran Salamanca y Santiago. Sí, hombre, era por Sí, excelencia. sí. Sí. Y después, pues yo creo que eso fue providencial, porque cuando yo... Y allí te hiciste farmacéutica. Allí me hice farmacéutica. Y yo creo que en cierto modo lo piensas después de los años. Claro, te vas, tienes la fe del carbonero, ves estas apariciones de la Garabandal que te sobrecogen, pero desde el punto de vista religioso, no te caes del caballo. Y yo recuerdo que Santiago, como además era en la época del 68, que estaba toda la revolución, entonces en los colegios mayores había capellanes y teníamos un capellán soberbio, que además se podía hablar con él de todo. ¿Y hablaste de él con Garabandal? De Garabandal no, porque él entonces todo lo que más, ten en cuenta lo que había allí, porque me río yo de la libertad de ahora. En aquellas reuniones que teníamos, que hablábamos en el colegio, que había mesas redondas, coloquios, de todo, ya me río yo. Ahora hablo de cualquier cosa de las que se hablaban allí y a lo mejor tengo a toda... había más libertad antes que Pero ahora. mucho más. Indudablemente en determinados sitios tú en la calle no podías salir vociferando porque te cogían los grises. Pero a nivel de hablar de todo... Perfectamente. De todo. Y aquel era un capellán que tenía una doble faceta. Por un lado era muy humano, pero por otro yo creo que era un gran teólogo. Qué bueno. Fue... Una buena mezcla. Y después teníamos, como nuestro bachiller era muy buena, a Santo Tomás y a San Agustín, los habéis estudiado, pero no ya como teólogos, sino como filósofos. Qué bonito. Sí, claro. Y yo sé que de aquellos grupos que hablábamos en el colegio, muchos ateos, agnósticos o simplemente fríos, creyeron otra vez por las 5 vías para llegar desde Santo Tomás. Qué bien. Sí. Es que son indiscutibles las Que son indiscutibles, pero probablemente yo paso la carrera en mi casa y no vivo todo aquello. Sí, Porque Sí, después o sea que tú ahí te encontraste un poco que Garabandal te frenaba tus deseos, ¿no? Que te frenaba tus deseos por Tu tía, una parte, sobre todo tu frenaba, tía. y sobre todo que es que era un poco sino porque Cristo nos enseña, que es cierto, pero no dejabas entrar la razón, había que creer sí o sí, porque lo digo yo. Sí, claro. No, pero lo estabas viendo. No que había que creer en Garabandal, Ah. sino la creencia en Dios. Tú como cristiana, que sí, que crees en Dios porque lo has vivido desde niña en tu casa, Sí, porque te han educado en la te han educado en la fe. Pero bueno, claro, si ya te Pero- pones a estudiar Santo Tomás y San Agustín, Pero entonces ya tienes a alguien que te habla de Santo Tomás y San Agustín. pues ahí tienes la y es cuando razón viene- crédula. Pero es que, mira, yo me acuerdo que a nosotros siempre de pequeños nos decía mi madre que la fe es un don. Pero un Indudablemente. don
que hay que cultivar, Hay que con cultivar. oración y conocimiento. Entonces hay que estudiar. Hay que estudiar, claro, y cómo es lo que se ha dicho Hay que siempre, formarse. que la fe no la entiende la razón, pero no le repugna. Eso es muy bueno, sí, eso Claro. también lo decía mi madre. Claro, que la fe no repugna la razón. Oye, Por tanto, Margarita, ¿y conociste al padre Andreu? ¿Y alguno más recuerdas? al padre Feliciano Estebanez, que era un claretiano que iba mucho a Garabandal, fue muy protector de Maricruz. Después, ¿a quién más conocí? ¿Te conociste al padre José Ramón de la Riva? No, al padre José Ramón de la Riva no, al padre Luna, pero ya te digo Ay, el padre Luna, el conocimiento, ¿cómo pero era el padre no os Luna? puedo contar porque le conocí que en casa de mi tía, esta es mi sobrina, Porque ese es con el que fueron al Vaticano, ¿no? Con el padre El Luna. padre con el Luna. padre Luna. Y el padre Luna yo le conocí en casa de mi tía, pero no os puedo decir nada de él porque el conocimiento que tengo del padre Luna, ahora padre, ¿cómo está? Mire, padre, esta es mi sobrina y nada más. Saludar y poco más. Saludar y poco más. Ahí también después, aparte, ¿qué más conocí? ¿Qué más sacerdotes? Uno más tuve que conocer yo en aquel tiempo. Los que más conocí fueron al padre Estebanez, volcados con Garabandal totalmente, y al padre... Sí, faltó. ¿Y de los párrocos, aparte de Marichaler? Nada más que a Marichalar. Nada más. Al padre José Olano no le conocí. No le conocí, no le conocí. Bueno, sí, No le conocí. porque yo creo que Y el después padre yo José Olano con era todo muy- esto, después yo empecé la carrera en el 64 y después ya hasta entrar los 70 no volví a Garabandal. Y volviste a los 70, ¿y ahí cómo lo viste? Igual Pues que lo ya, habías dejado. igual que lo había dejado, ya no estaban las niñas y La Conchita estaba en Burgos, ¿no? Conchita yo creo que no me acuerdo dónde estaba, pero bueno, ya no estaban. Ya estaban. En los 70 fue cuando se casó también, yo creo que fue entre los 70 se casó Maricruz. Poco después también se marcharon, ya no había, yo creo que ya en los 70 no estaba ninguna de las niñas en Garabandal. ¿Y cómo te parecía la personalidad de ellas? ¿Tú que eres A mí la de personalidad ciencias? de las niñas me parecía que podían ser niñas para estar jugando conmigo a la comba. Eran niñas muy normales, juguetonas, lo que os contaba antes. Con sentido del humor. Con sentido del humor. Sí, normales. Eran niñas muy normales, Normales. sí, y niñas alegres, como además estaban acostumbradas a que allí no había nada, Disfrutaban de todo todo. les admiraba la Disfrutaban de playa. todo. Les admiraba la playa, si alguien iba con uñas pintadas y unas un poco más largas, ¡anda! O sea, con una capacidad de sorprenderse de todo lo que no había en el Sí, pueblo. de disfrutar, De ¿verdad? disfrutar, sí. Sí. Y las recuerdo unas niñas muy normales, alegres. Tú las recuerdas como sí. Y cuéntame, ¿tienes algún recuerdo de algunas personas del pueblo? ¿Recuerdas Yo algo? tengo sobre todo el recuerdo de Aniceta, de Aniceta, Maximina y de yo soy- Seferino. Yo soy una fan de Aniceta. Sí, Aniceta, yo es que supongo que probablemente cualquiera de nosotros tiene una hija en unas circunstancias, porque claro, ahora lo vemos, pero entonces eran muy niñas y en una Oye, hay que ver a Aniceta cómo sacó las Hay que uñitas ponerse y cuando en fue- situación. Hay que Oye, ponerse en hay que ver situación. cómo sacó su carácter cuando fue por su hija a Santander. ¿eh? Hombre, claro. Ah, sí, Y ¿no? la recuperó y se la trajo al Era pueblo. una leona, ya estaba defendiendo a su hija. Sí, Lo cual me parece muy bien. Imaginaos a cualquiera de No, hay que ponerse en una hija situación como madre. que hoy, al día de hoy, por cualquier cosa que sea una niña normal, tienes tu casa rodeada de periodistas. Vamos, te los comes a No, todos es que antes de que se metan con tu Mira, niña. a mí me gusta también mucho eso que dices, porque yo considero que era un pueblo muy generoso. Porque a mí, tú imagínate lo que dices tú, que de repente estás en tu casa y te hubieran invadido tu intimidad, porque es que te invadían tu intimidad. O sea, es que tú no tenías descanso, es que te tomabas un bocadillo y te estaban vigilando. Totalmente. Y en eso se portaron muy bien Sí. y siempre, mira, todos los testimonios de gente que entrevistamos, te dice todo el mundo que la gente era muy cordial. O sea, yo me acuerdo que Era un pueblo muy sano. Muy porque sano. luego ya las disputas entre familias fueron Pues, mucho después. bueno, pero eso ya lo dijo la Virgen que iba a Sí, suceder. que iba a Dice suceder. que iban a enfrentarse unos con Unos otros. contra otros y que las niñas representarían la confusión de su tiempo. Fíjate. Claro. Sí. Y la confusión hoy es terrible, porque la confusión es, bueno, Enorme. enorme. Esa frase la digo. Sí. Está haciendo. No, es que me ha hecho gracia porque utilizas, es que vamos el 19 de marzo, que ya así ya lo decimos un poco para que todos los que nos están viendo se enteren. Vamos al Ateneo. Esa es la Ateneo, hombre, que el Ateneo tuvo aquella... Como dice un buen amigo mío, el confesionario de Garabandal.
Pues sí, hombre, además en el Ateneo es donde se retractó el doctor Morales. Sí, por eso. Aquello, sí, también recuerdo aquello, creo que fue en los años 80. Ya eso fue ¿Y qué recuerdas de aquello? Pues mira, yo de aquello no recuerdo nada porque entonces yo estaba completamente alejada. No era cuando estabas en tu época divertida. Que no, tampoco divertida, porque es que yo... 30 de mayo del 83, ¿dónde estabas? Pues el 30 de mayo del 83 estaba aquí dando a luz embarazada de mi sexto hijo. Hombre, Tengo 7. Tengo 7. Sí. Y sí recuerdo aquello que fue para todo el grupo de Garabandal, o sea, estaban pretóricos. Es que, pero mira, yo te voy a decir una cosa, el doctor Morales, la verdad es que tuvo una actitud muy criticable al principio, sí. Porque la verdad es que no se preocupó de estudiar el tema. Pero luego también yo creo que es muy bueno que haya rectificado y eso habla de su favor, porque fue muy valiente. Oye, y yo la verdad es que a mí dentro de lo que cabe digo, toda persona que se equivoque y rectifica, te descubres. Pero en cambio hay otros compañeros, por cierto, médicos, que tuvieron menos fortuna. Sí. ¿Conociste al doctor Piñal? No le conocí. ¿Y al doctor Puncernau? No le conocí, pero vamos, hablaba el doctor Puncernau como creo que un poco que casi... Tengo que buscar el informe, me dices que ya lo tienes. Sí, ¿no? No, pero todo lo que me busques. Yo tuve la suerte de que he contactado con Margarita y Margarita me ha pasado los libros de su padre, que son preciosos, unas notitas de su padre y todo. Pero luego también estaba el doctor Sánchez Nadal, luego también San Juan Nadal, perdona, luego estaba el doctor Félix Gallego. Sí, no, sí pasaba. Luego también estaba Celestino Ortiz. ¿Coincidiste con alguno de estos? Era el pediatra. Sí, con Celestino Ortiz, creo que con él no, pero él y su mujer yo creo que estuvieron en casa de mi tía alguna vez. Celestino Ortiz era soltero. Entonces no. Era con el doctor Morales y su mujer, que fue la que tuvo el cáncer, ¿verdad? Sí, justo. Sí. Entonces sí los conocí, pero como conocí al padre Luna, hola, ¿cómo estás? Pero no, muy por encima. Pero muy por encima. Y luego de los jovencitos amigos de ellas y todo, ¿te acuerdas de alguno? No. ¿Te acuerdas de Pepe Díez? Que era me acuerdo de él, pero de mayor. De mayor, que era el padre Manolín. Que Manolín está mucho con nosotros. Sí, bueno, después conocí mucho a Jaime García Llorente y a su mujer. Ah, qué gracia. Yo con él, sí, ya, y seguramente coincidirías con Manolo López Linares, ¿no? Bueno, Manolo López Linares, después de... era íntimo amigo de mis suegros. Ah, sí, pues con Manolo López Linares, la última vez que estuve yo en su casa, es que quería que le llevase algunas cosas que tenía mi tía y estuve hablando con él pues como un año antes de morirse. Sí. Luego tenía la fortuna de hablar con su hijo, con el padre Álvaro. Sí. ¿Y su mujer? La mujer de Manolo López Linares, bien, Teresa está bien. Yo he hablado con ella, contacté con ella porque eran muy amigos de mis suegros, una temporada que se dejaron de ver, y entonces contacté con Teresa Linares, estuve súper cariñosa, me dijo que Manolo era un carabandalista tremendo. Sí, tremendo. Y yo, Teresa, te voy a ayudar en todo lo que pueda y tal, y la verdad es que pues, muy amable Teresa. Sí, yo es que además cuando estuve con él estaba ya... Cuando le conocí... Era ingeniero de minas, como mi suegro. Sí, y era ingeniero de minas y además había sido compañero... Había estudiado en el extranjero, en América. Pero yo creo que también Manuel López Linares algún curso hizo en Oviedo, porque era muy amigo... Sí, por eso coincidía con tu suegro que estudió en Oviedo. ¿Tu suegro estudió en Oviedo? Mi tía también... Mi suegro estuvo... Sí, luego date cuenta de que toda la familia de mi suegra son de Santander, ¿sabes? Por Luis Cabrero se llama. ¿De qué años? Porque en la promoción de mi tía de Derecho de Oviedo... Era de la promoción de Manolo López Linares. No, entonces son más jóvenes. Eran más mayores. Ellos eran mayores. Sí. Mi tía era de la promoción de Torcuato Fernández Miranda. Sí, de Torcuato, sí. Claro, de Tatinco le llamábamos nosotros. Que yo tengo su familia de pacientes, son ¿Ah, sí? Sí, son más cielos. Sí. Oye... Ahora, él era, para mí, era muy amigo de Torcuato Fernández Miranda, de hecho fue el padre político de Fernando Suárez, el que fue ministro de Franco. Fernando Suárez es primo mío por parte de padre y fue un poco el padrino profesional y político de Fernando y de un primo mío. Y coincidí algunas veces con él. Qué hombre más inteligente, pero qué antipático era. Y creo que los hijos son... La mujer era encantadora. ¿Pero cuál es antipático, Fernando? No, el Torcuato. Ah, Torcuato. Torcuato. Sí, bueno, porque... Pero qué cabezón. Por eso te digo, es que hablabas y parecía que era una increíble. cabeza privilegiada. Tenía ese rictus siempre de enfadado.
No, con una cabeza estupenda. Oye, Margarita, y una pregunta. ¿Y a ti qué te parece todas estas iniciativas que estamos haciendo de dar a conocer Garabandal? ¿Qué te parece que la llegada de Garabandal lo mantengan los extranjeros y que nosotros, España... Pues nadie es profeta en su tierra. Pero ahora ya estamos aquí. Pero yo creo que estamos aquí, cualquier iniciativa que se tome para dar a conocer a la Virgen me parece muy bueno. Estupenda. Yo lo único que pido cuando hay estas iniciativas que sean muy objetivas. Eso es verdad. Que sean muy objetivas. Equilibrio mente-corazón. Hombre, eso es como Dios, que es bueno, justo y misericordioso. Ese equilibrio nosotros no somos capaces de tenerlo, pero habrá que intentar que ese equilibrio entre cabeza y corazón sea que no sea todo subjetivo. Que no todo es subjetivo. La verdad es que... Lo que hemos dicho antes, la fe no la entiende la razón, pero no le repugna, y con esto lo mismo. Hay que mantener ese equilibrio porque si no, yo creo que es contraproducente. Son complementarias. Son complementarias. Son complementarias. La fe y la razón. Son complementarias, indudablemente. ¿Tú sigues siendo Garabandal? Pues ahora hace mucho que no voy. Desde que se murió mi tía voy muy poco, y por eso te digo, sobre todo es que además yo en Garabandal no, más que me da pena, sí, me da pena porque he visto muchas guerras intestinas que no me han gustado. Entonces, pues no. Pero tú estás firmemente convencida de que la Virgen... Vamos, yo ahora, a día de hoy, y con lo que vi allí, que aquello, el sobrecogimiento, ahora pienso que estoy convencida de que allí estuvo la Virgen, eso sin duda. Y sobre todo, si lees, y los mensajes. Y sobre todo coges estos dos mensajes, intentas abstraerte de todo y dices, Dios mío, pero esto era profético. Y unas niñas, como yo las conocí, sencillas, normales, eso no se lo pueden inventar. Que no. Vamos, que esto no era un juego de niños. No era un juego de niños, indudablemente. Ni una psicosis colectiva. No, tampoco. Si hubiese sido una psicosis colectiva, no, pues yo creo que... Oye, es que es impresionante los términos que han usado para definir esto. Juego inocente de niñas, psicosis colectiva, neurosis colectiva, procesos de porque no lo han estudiado eso. Claro, o sea, yo creo que... Pero fíjate, sí, efectivamente, no lo han estudiado. Qué falta de transparencia, de seriedad, porque es que es una pena que no se haya... Es una pena, porque... Pero, claro, yo pienso que nos pasa a nosotros en la vida real, que hay cosas que de entrada te las dicen, dices, qué tontería. Y luego las meditas y dices, pues esto tenía... Quisieron hacerlo muy rápido, quisieron descartarlo, hacer aquellas... Es que hay que ponerse en la época. Hay que ponerse en la época, hay que ponerse en la época. Y es muy fuerte que pase eso. Yo te digo una cosa, yo me intento poner todos los días en la época, pero ¿sabes lo que te digo? Que cuando me pongo en la época siempre me enfado. ¿Por qué te enfadas? Pues me enfado porque considero que fue una causa muy injusta, fíjate. No me pareció bien todo lo que sucedió en Garabandal. Bueno, pero trasládalo a otros grandes santos del siglo XX. Sí, efectivamente. El más perseguido que estuvo el Padre Pío. Por ejemplo, sí, es verdad, por ejemplo. Es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo no me sigo de consuelo, porque yo sigo requeriendo Garabandal. Que yo le veo mal. Y precisamente desde el punto de la fe tienes que ver que eso son pruebas. Sí, son pruebas. No, yo tengo muy claro que para mí, fíjate, las negaciones autentifican el mensaje de Garabandal, porque la Virgen lo avisó que esto llegará un momento que negaréis. Y se cumplió. O sea, cuando la gente dice, es que las negaciones son el aspecto negativo de Garabandal, digo, será para ti, para mí son el positivo, porque se cumplió. Igual que los mensajes, siento decirlo, autentifican las... Los mensajes yo creo que para mí es lo más determinante. No, es lo más importante y en lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros lo que queremos difundir son los mensajes. Oye, hay que estar preparados. Que no esperemos al aviso, al castigo y al milagro. Que vamos a esperar porque mañana te puede llegar la muerte y tenemos que estar preparados. La parte profética puede cambiar. Sí. Pero los mensajes de la Virgen no. Ya que somos muy racionales, vamos a utilizar la mente racional y vamos a decir, ¿queremos salvarnos? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Oye, mayores pistas que nos ha dado la Virgen de qué tenemos que hacer, seríamos tontos de no hacerlo. Y además vamos a ver, en todos estos mensajes de la Virgen, que unos pueden ser, vamos a ponernos incluso en el hipotético caso de que algunos no se haya metido el diablo antes de tiempo y bueno, las cosas hayan desviado. Es que en estos mensajes no hay nada que vaya contra la revelación. Totalmente. Por lo tanto, todo lo que no vaya contra la revelación, contra el magisterio de la Iglesia, creo que hay que darle un margen de
Bueno, pues yo creo que no te vamos a robar más tiempo. No. Ahora, te voy a decir una cosa. Vamos a darle la bienvenida a esta iniciativa. Pues Porque nosotros vamos a ser una iniciativa objetiva. Te Yo vamos todo- a poner a ti yo como voy a cabeza. Yo voy a empezar a buscar todo lo que tenga, incluso algunas cartas interesantes. Y Qué bien. vuelves otra vez y nos vuelves a contar cosas. No decimos de quién son las ¿De quién son las cartas, cartas? pero leemos parrafitos. Como también, Porque yo me pondría aquí ahora un café, me Sí. quedaría toda la tarde Sí. contigo y desde luego me podría pasar horas y horas hablando de Garabandal. tengo otro párrafo que si encuentro la carta os lo leo. Cuando se murió, con las profecías de los tres papas. Ujú. Se ha muerto, que pues ha pasado los tres papas y yo un párrafo de una carta interesantísima. Efectivamente, las niñas dijeron solo faltan tres papas, pero Claro. faltan tres papas ¿para qué? O sea, es que vosotros os habéis montado ya la película de que tiene que pasar esto. Es que ¿Tres por papas eso- para qué? Es que por eso te digo que son las interpretaciones que hacen Que un hacen, poco también claro. las personas que Que rodean. rodean. No, es que eran niñas Eran de 11 y niñas. 12 años. No, pero Es lo que- decían a Conchita, dice, faltan tres papas, no le dice Bueno, para qué. pero además ¿para qué? sí, Pero efectivamente, es que- faltan tres papas, pero para Es qué. que muchas veces dicen, no, es que las niñas dijeron esto. No. Vamos a ver que las niñas tenían 11 y 12 años y las pobres bastantes que no sabían ni las palabras que le decía la Virgen. O sea, que es que les hablaba de cosas y no les Pues decía. eso está dando mucho juego hoy día, ¿eh? Lo de los tres- Los tres papas está dando mucho juego. Mucho juego. Lo mismo que cuando que O sea, que el milagro más ese de tú. famoso, que yo no sé de dónde salió, Qué milagro. que yo el El Omantino, milagro. no, que yo el Omantino, el día del milagro, Aquí va a recuperar la recuperaría vista. la vista. Y el pobrecillo se ha muerto. Y Sí, entonces pero ahí- ¿sabéis lo que os digo? Que a lo mejor recuperó la vista y no nos hemos enterado. Vamos a ver, pero si eso se anuncia como una de las grandes pruebas de Claro, Garabandal, claro. no me sirve. No, O sea, no me te sirve sirve. todo, es que estemos Vale. aquí nosotras, Eso- todo pasa por eso- la providencia. Pero lo Nunca mismo que vino el de padre Dios, Pío, no, que el padre Pío vería el milagro. Claro. Y bueno, y porque alguien le dijo que el padre Pío lo había visto antes de morir, pero bueno, Sí, lo dijo su secretario o lo que sea. secretario. Sí, Pero, sí, pero la verdad es que, bueno, yo pero creo, claro, son cosas que yo no creo cuadran que hay tampoco. cosas que tenemos que pensar que eran niñas de 11 y 12 Pues ahí años. está, por eso os digo que... Y de verdad, yo vuelvo a mis 11 o 12 años y a lo mejor Pues estabas yo no- jugando con las yo no muñecas. hubiera entendido todo lo que la Virgen me decía y a lo mejor lo podía interpretar y contarlo con otras palabras. Pero sin llegar a cosas mayores, en cosas de la vida cotidiana, que viviste ya no digo con la edad de las niñas, cuando eres joven, con 18 o 20 años, dices, pero bueno, ¿cómo no que yo lo veía así? Si era un disparate. Pero es de otra Es de manera. otra manera. Pues nada, Margarita, Pues quedas, Que mil quedas, gracias, Pues nada, Margarita. quedas aquí, encantada de quedas conoceros. aquí convocada para una siguiente. Pues nada, Nos beberemos creo que- un café con Un pastas café con fe. y lo que haremos Hacemos una será merienda en que condiciones. leeremos trocitos de esos, porque a mí lo que me gustan son los trocitos. Los trocitos, exacto, porque creo que además hay determinadas cosas de personas que ya no están entre nosotros y no se deben difundir. Ya. Pueden Claro. difundir el contenido, pero Sí, no... pero no Porque se, yo creo que no se dice el pecado. se puede difundir un poco lo que... Mira, yo ahora en el Ateneo me voy a dedicar a las fuentes de información, a todo lo que he leído con Sí. citas y Con tal, citas. porque yo creo que lo bonito es decir, transcribir las palabras exactas. Exactamente, eso sí, pero sobre todo las palabras exactas, el diario de Conchita, este que te dejó, Sí, sí. pues creo que si alguien tenía conocimiento de Garabandal era el padre Rodrigo. Sí, hombre, es que el padre Las Rodrigo... conocía Oye, ellas. ¿sabes que el libro que me has dado no lo he logrado conseguir, lo de la estrella? Pues No lo he fíjate, pues conseguido. El otro día Yo hablaba sé, con una- yo sé que ese libro luego se hizo una edición, un libro, La estrella de la montaña. Claro, porque eso es como el Eso- manuscrito. eso Sí, sí, yo lo he aparte intentado de eso. conseguir, mira, lo he intentado conseguir hasta en donde compro yo, porque también Pues de consigo- segunda mano. No, de segunda mano de subasta, es que he comprado libros de Garabandal de subasta, fíjate lo atrevida que Bueno, soy. es que hubo un señor de Garabandal, muy garabandalista, que creo que ya ha fallecido, no sé. Julián, No, Plácido. Plácido Ruilova. Bueno, Plácido, cuando falleció el Papa, dijo que todo era una mentira y se deshizo de todo lo que tenía. ¿Qué dices cuando falleció Pablo VI? No, cuando falleció Pablo VI, no, cuando el tercer Papa, cuando falleció Juan Pablo II. Ah, bueno, claro, cuando el Es que tercero los dijo tres aquí no ha pasado nada. que un poco se sustentaba. Pero para que veas lo que se, son las se cosas. sustentaba en lo de una de las cosas y que no, Sí. entonces que era toda una mentira. Es que las Ya, profecías no las pero podemos ¿sabes qué sustentar. pasa? Que yo creo que lo que hay que centrarse, mira, Son los mensajes de la Virgen. Yo me Nada quedo, más, yo me nada quedo más. con las palabras de Ochaita y del padre Morelos, que decía
que efectivamente las niñas podían negar y tal, pero lo que no iba a quitar es lo que habían visto las personas. Y es verdad, es lo que habéis visto los testigos. Qué suerte haber sido testigo. Porque ya te digo, entre 3 personas intentando mover. Tú tienes mucha ventaja para crear en Garabandal, pero nosotras tenemos también mucho coraje porque nosotros no hemos visto nada y mira cómo estamos dignificadas con la causa de Garabandal. Bueno, pero es que no es necesario ver nada. Fíjate a mí que de los lugares... No, si la Virgen se siente. De los lugares, en Fátima no he visto nada y sin embargo es que... Sí, Fátima es que te lleva. Yo fíjate, cuando acabé la pandemia como médico de familia, lo primero que hice fue irme a Fátima a darle las gracias a la Santísima Virgen. Pero luego ya me metí en Garabandal y ahora ya Garabandal... Yo fui al Pilar porque les dije a mis hijos, cuando acabe la pandemia, si realmente no nos... Porque sí, gente cercana sí hubo, pero del círculo de la familia próxima no pasa nada, tenemos que ir a un sitio donde podamos ir todos y fuimos al Pilar. El Pilar es muy cómodo. Pues qué nada, bonita. oye Margarita, pues muchísimas gracias. gracias. Dales un último mensaje a todos nuestros seguidores. Bueno, pues qué decir, lo que repito desde el primer momento, los mensajes son inapelables y por lo tanto vienen de la Virgen, centrarse en los mensajes y dejaros de paja de alrededor. La Virgen nos está avisando de la situación que tenemos, una situación que puede ser de hoy, mañana o dentro de unos cuantos años, muchos, pero nos está avisando de que el mundo no va por buen camino. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.